Bueno, pues bienvenidos a Con España a Cuesta y lo que nos está costando tener que soportar determinadas cosas. Bueno, a lo largo del programa, ya les adelanto, ¿qué es de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar, por supuesto, de los casoplones. ¿De Don Piso? No, de Doña Piso. ¿Quién es Doña Piso? Bueno, pues teníamos a Wyoming, ahora tenemos a una ministra. Según ella, el patrimonio inmobiliario suyo, bienes inmuebles, equivale a 195.408,38 euros. Vamos a decir hasta los céntimos, porque yo creo que dentro de los céntimos debe tener el Palacio de Buckingham. Bueno, ¿qué es lo que tiene dentro de esos 195.000 famosos euros? Tiene un casoplón, yo no sé si eso se le puede llamar casa, se le puede llamar vivienda, ahora se lo describo, de 720 metros cuadrados, de 4.500 metros de finca privativa, más una finca colindante que también la pueden utilizar ellos, en la cual hay piscina, olímpica por supuesto, tienen frontón, tienen pista de tenis, la casa tiene nada más y nada menos que 9 dormitorios más uno de servicio, uno de los 9 dormitorios con vestidor, tienen 2 cocinas, 2 salas de calderas, 3 salones, tienen choco, tienen bodega, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la tarima es especial. ¿La tarima de dónde viene? Madera de Guinea. No vaya a ser que al pasear descalzos tuviesen algún tipo de incompatibilidad con su piel. Bueno, pues esa es la casa que la ministra Isabel Cela, portavoz, sí, la que ustedes están pensando, la misma que da lecciones de periodismo y nos canta las 40 sistemáticamente y nos dice, son ustedes los de la posverdad. Bueno, pues ella es la del postpatrimonio inmobiliario, porque resulta que en 195.000 euros que declara ha conseguido meter una vivienda, si a eso se le puede llamar vivienda, valorada, y no porque lo digamos nosotros, sino directamente porque hay una vivienda similar que se está vendiendo pegada a la suya, no pegada, porque no, esos son todos individuales, pero lo más cercano posible, dentro de la misma urbanización. ¿Y en cuánto se vende? En 1,55 millones de euros. La verdad que viendo las imágenes, viendo la descripción, parece poco, incluso el 1,55 millones. Está pegado a Guecho, pegado a la Ría de Bilbao, pegado a uno de los mejores barrios, y digo barrios porque aunque es verdad que es otra población, que es Verango, lo cierto es que está comunicada con metro, línea 1 de metro, directamente con el centro de Bilbao. Esa es la vivienda. ¿Qué ocurría días después? Lo publicábamos en OK Diario y también en OK Diario descubríamos otra vivienda más. Se incrementaban los famosos 195.000 euros declarados en la declaración oficial publicada en el BOE por Isabel Cela. No, seguían apareciendo los 195.000 euros. Y aparecía un piso de Isabel Cela y sus 2 hermanos. ¿Dónde? En el centro de Bilbao, pegadito a la Plaza de Toros de Vista Alegre. Bueno, pues no crecía, 195.000 euros, ahí seguía el patrimonio inmobiliario. Debe ser de chicle la famosa cifra. Según ella, en estos momentos tiene valorado oficialmente en 195.000 euros esa casa de más de 700 metros cuadrados, más la finca, ¿vale? Y tiene además un piso céntrico en Bilbao. Diría la gente, bueno, pero es entre 3. Bueno, ya, pero digo yo que algo debería notar, ¿no? Digo yo que algo debería haber caído en la cifra. Pues no caía nada. Hablaremos de eso, hablaremos de este tipo de ministros que nos cantan las 40 los periodistas, nos dicen que nos inventamos las cosas y luego, qué casualidad, resulta que ellos no es que se las inventen, es que las borran. Hablaremos, por supuesto, y recordaremos qué está pasando con este gobierno. Pedro Duque, bueno, ha hecho un amago de decir que va a explicar la famosa historia de la patrimonial. ¿Qué ha dicho? Que nos va a presentar un informe de su asesor. Sobreentiendo que debe ser uno de los mismos que le diseñó la patrimonial. No esperaba yo que se autoinculpase el asesor, pero bueno, nos pasaremos unas risas escuchando al famoso asesor. ¿De qué vamos a hablar también? Por supuestísimo, de lo que está pasando en Cataluña. Y eso ya sí que para pocas bromas, porque la situación no es que se esté tensando, es que directamente ha llevado ya a 2 cuestiones. Una, un presidente autonómico, Quim Torra, ha planteado directamente un ultimátum al gobierno de España, es decir, traducido, Quim Torra, es decir, un servidor público de los españoles, ha planteado un ultimátum / una amenaza a todos los españoles. ¿Qué es lo que les ha dicho? Que tiene el referéndum que él quiere, es decir, el ilegal y autorizado por todos, vamos, que nos tenemos que comer sus exigencias, o si no, dejará caer este gobierno. Yo, como me lo pregunte a mí, no 2 veces, ni 3, no, media vez ya le digo lo que tiene que hacer. Deje caer, por favor. Deje caer, señor Torra, Pedro Sánchez. Vayamos a elecciones de una vez. Bueno, hablaremos de eso y de la situación que se está viviendo en las calles, tremenda, enfrentamientos ya abiertos de esos CDR, que según Quim Torra son los señores pacifistas, vienen poco menos que empadrinados por el Dalai Lama. Bueno, pues no, pues evidentemente a lo que se dedican es a pegarse guantazos y a enfrentamientos en las calles. ¿Con quién? Pues cuando estaba la Policía Nacional con la Policía Nacional, cuando estaba la Guardia Civil con la Guardia Civil y cuando los que están son los Mossos, exactamente igual. Exactamente igual. Por cierto, con una manifestación previa de un sindicato de policía, Jusapol, a los cuales también agredieron. Hablaremos de todo eso y de cómo se está tensando. Ahora, les recordaré una cuestión. ¿Se acuerdan de cuando Isabel Cela, la misma portavoz, sí, la misma de los pisos todos metidos en un monedero? Bueno, pues la misma portavoz Cela aseguraba, ya se nota que se está extensando la situación en Cataluña. Pues menos mal. Volvemos a golpe de Estado, volvemos a amenazas y volvemos a enfrentamientos en las calles. No ha vuelto a salir a hablar la señora Cela sobre este tema. Por cierto, que el que tampoco ha salido a hablar, obviamente, es el viajero, el eterno viajero que tenemos
en Moncloa. Debió entrar en Moncloa para coger el Super Puma, coger el avión. A partir de ahí no se le ha vuelto a ver el pelo por Moncloa. Lo tenemos de viaje sistemáticamente. No vaya a ser que tenga que dar alguna explicación. Hablaremos de todo eso y hablaremos también, vamos a recordar lo que ha ocurrido, por cierto, en otro Vista Alegre. No en el Vista Alegre de Bilbao, sino en el Vista Alegre de Madrid. Tenía su congreso Vox y, ya les adelanto, el titular: Vox ha tenido más gente, claramente más gente de la que juntó en Vista Alegre ese partido que decían ellos que era la revolución con patas. Podemos. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué te parece lo de Vista Alegre? Le va a entrar en una especie de síndrome raro es que, el señor Pablo Iglesias. La verdad es que su gente no le acompaña. Muy sorprendente, porque no solamente han entrado 10.000 personas, sino que por lo visto varios miles han tenido que quedar fuera. 10.000 personas se han quedado fuera. Por eso, entonces, bueno, pues... En el caso de Podemos tenían que ir buscando gente y los empujaban hacia adentro. Entren, de verdad, que le damos un bocata. Lo sorprendente es que a Vox se le llame extrema derecha, pero sin embargo Podemos no se le llama extrema izquierda, no puedes llamarle extrema izquierda. Y digo yo que si hay una derecha y una derecha más a un lado, habrá lo mismo un PSOE y un Podemos, pero no. En este caso, pues bueno, Vox... bueno, vamos a ver, ahí está ya saliendo en las encuestas y bueno, pues que hagan su partido y su recorrido. Luis Valcarce, que parece que lo tiene. ¿Estarías dispuesto a comprarle la casa, el chalet de 700 y pico metros cuadrados por 195.000 euros a Isabel Celaá? Ya me gustaría, lo que pasa que bueno, yo no te da que no yo te no lo entro va a en la vender, ¿no? categoría, yo no entro en esa categoría de que de estos ricos que han venido a quitarnos de ¿cuánta gente venían de a luchar servicio, contra la ¿cuánta pobreza gente de infantil, servicio tienes que tener, Luis, para mantener una casa de 720 metros cuadrados? Yo no lo sé, pero ahora te voy a comentar algunos datos no bajan, del patrimonio, porque Celaá solamente en bienes inmuebles declaró 195.000, pero es que declaró 550.000 en fondos patrimoniales, declaró 106.000 en seguros de vida, 440.000 en otros bienes. Yo creo que coges a un empresario del IBEX y no tiene tanto patrimonio como Celaá. Y esta es la que venía a luchar contra la pobreza infantil y a decir que se acabó la corrupción y la riqueza de los que han hecho patrimonio de forma espuria. ¿Qué es esto? Alejandro López Miguel, fíjate que yo estoy encantado de que la gente, pero lo digo sin ninguna ironía, de que la gente tenga dinero, haga dinero, porque es que eso se llama movimiento económico. Que lo cuente. Claro, a mí lo que me fastidia es que la misma persona que te está diciendo que va a estrujar a los ricos, porque los ricos son los culpables de todo, esa misma persona acaba ocultando sus bienes para que no se note que ella es una. Es decir, señora, si yo no le voy a criticar por nada de lo que usted tenga si lo ha obtenido lícitamente. Ahora, por mentir. Ahora, por un cinismo galopante, evidentemente sí que la vamos a criticar, porque usted no puede ir diciendo que todos los ricos son malos, pedir el voto de los más pobres del mundo y acto seguido esconder que usted tiene un casoplón que no lo tiene ni el 0,1% de la población española. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Alejandro? Buenas noches. ¿Tú tienes 720 metros cuadrados de casa? Sí, ¿O 1000 72? metros cuadrados ¿O de casa, 72? Ya quisiera 72. No me resisto a responderle a Luis que una cosa es que tenga dinero y otra cosa es que tenga eso algo que ver con la corrupción o con tu compromiso con la lucha contra la pobreza. Creo que está bastante claro y ahora hablaremos de lo que ha hecho la señora Celaá y lo que no, pero no vamos a mezclar. O sea, ojalá tuviéramos todo, incluido yo, los 720 metros de casoplón, 800 también. Hombre, un poquito de... Anda que no ibas a currar, barriendo, anda que no ibas a currar. Pero Alejandro, comportarte de una forma en sintonía con lo que predicas, yo creo que, en fin... No veo a priori que no haya sintonía con lo que predicas, que tengas dinero, con que al mismo tiempo defiendas la distribución de riqueza. Pero si los ha ocultado, Alejandro. De eso hablamos ahora, y vemos a ver si los ha ocultado. ¿Pero qué ha hecho para distribuir la riqueza? Venís con ganas, ¿eh? Oye, vamos a presentar a Asís, que si no, os veo que os tiráis ya por Alejandro. Ya lo pagaría, ya lo pagaría. Asís Timmermans, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué ¿Tú tal? cuántos tienes? ¿720, 1500 metros cuadrados? Por cada miembro de la familia. Familia. Y además me paso yo con mucha frecuencia por Verango, con lo cual ahora me voy por Verango, quiero decir, donde tiene el casoplón ese. Ahí está, efectivamente, a la derecha. El casoplón la ministra. ¿Lo conoces? Sí. No es mal sitio, sí, yo voy mucho por Guecho, por mi mujer es de allí. ¿Es bonito o no es bonito? Bueno, aquella zona es una preciosidad, es el paraíso, vamos, porque es el verde y el mar y es una maravilla. Estoy por comprarme, yo desde luego un casoplón de 700 metros cuadrados por 200.000 euros, me lo compro inmediatamente, aunque sea solo para venderlo al día siguiente por 5, 6, 7 veces más, sin ninguna duda. O puede especular, otro día te lo enseño, ahora no porque no es momento, pero la especulación... Sí, no, que va. La especulación es lo que da vida
a la economía y los especuladores son los grandes, ¿sabes? ¿Con qué consecuencias, Especulo, que sabes que viene de espejo, y especular significa saber exactamente lo que van a necesitar otros y ¿Hablamos por lo de fondo tanto buitre o vamos al latín? Procurar. No, es que Donde no. tú quieras. No, lo que pasa es que te voy a recomendar un par de clásicos, pero de clásicos de Lleva verdad, dos no recomendaciones esos. en 5 minutos, vamos bien, ¿eh? Me Vamos parece- bien. Está bien, no, ya Sí, es sí, que hay que leer estas Claro, cosas. claro, todos tenemos que leer, está claro. Bueno, pues vamos a entrar ya en esta historia, vamos a ir viendo cómo es esa casa, vamos a ir viendo, porque a mí, lo decía antes, de verdad, si a mí, ella que tenga lo que quiera, Pedro Duque que tenga las casas que quiera, pero ni nos hagan trampas fiscales los mismos que luego nos van a pasar inspecciones a todos los demás por haber hecho muchísimo menos, por cierto, porque es que yo he visto algunos comportamientos de algunos responsables de la agencia tributaria o de sindicatos de la agencia tributaria mejor. diciendo, no, es que no pasa nada, todo el mundo puede tener una sociedad patrimonial. Oigan, se lo podían haber pensado antes de haber pasado el rastrillo por toda la sociedad española, por cierto, con sociedades que sí tenían actividad, no la de Pedro Duque, que no tenía nada de actividad, que era más falsa que un duro de madera. Pero bueno, Luis, empecemos con esto y ahora vamos a ir preparando ya las imágenes para que las vayamos viendo. Bueno, el tema de SELA es de lo más escandaloso. Es decir, tú tienes, en principio, el gobierno se escuda en que ellos no están obligados a decir el valor real, sino el valor catastral. Eso es falso. Es decir, en la ley se dice claramente que tienen la obligación de que lo explique, de que esté bien claro para que lo entiendan todos los ciudadanos. Es decir, dicen, bueno, es que ya sabes, eso del valor catastral hay que actualizarlo y demás, y nos hemos olvidado actualizarlo. Oye, es que tú tienes una mansión de Falcon Crest de 1,5 millones de casi 1,8 millones de euros, y tú tienes la obligación de declararla. Entonces, yo quiero recordar solamente la persecución que se le hizo, por ejemplo, a María Dolores de Cospedal con el tema de la declaración de bienes. Es decir, a Cospedal se le ha perseguido durante años diciendo, a ver, que declare, que diga cuál es el patrimonio que tiene esta señora, y ahora nos encontramos con que la que todos los viernes nos anuncia una subida de impuestos o un castigo a los ricos, pues fíjate, qué casualidad, que la señora es rica. Pero no se le puede preguntar. Que la señora nos ocultó que tenía, Era pero es que no rica. es que nos ocultó que no tenía que tenía un casoplón de 1,8 millones de dólares, es que también nos ocultó que tenía un piso en el centro de Bilbao. Entonces, en una declaración de bienes donde encontramos, por ejemplo, 320.000 euros en cuentas bancarias, 500.000 de euros en fondos patrimoniales, 100.000 euros en seguros de vida. Oiga, a mí, insisto, como liberal, me parece perfecto. Si tú lo has ganado con tu esfuerzo y con tu trabajo, pues yo no puedo más que aplaudirte y ponerte como ejemplo. Ahora, no me vengas con el discursito porque este es el gobierno de que dice hay que perseguir a los ricos porque son los que no pagan impuestos. Oiga, problema bueno, con que la pero izquierda es que tenga si usted es la dinero. primera la que no está declarando lo que ha ganado, si usted es la primera la que le está ocultando a los ciudadanos su patrimonio, entonces ya está bien de que te tomen el pelo. Pero- Vamos a ver esa noticia que publicábamos, que ahí aparece ya, de hecho, una de las fotografías. Aquí lo tienen, aquí, pegadito, a ver, ¿hacia dónde me voy? Ahí está. Ahí lo tenemos. Esa es la casa. Piensen ustedes, esa casa. Y como decía hace un momentín Asís Timmermans, esa casa tiene pegadito, es decir, a nada, a 5 minutos, a 7 minutos, la playa. Pegadito, por detrás, el monte. Pegadito, una piscina olímpica, una pista de tenis, que es privativo, de utilización privativa de los vecinos de la urbanización San Ignacio, que es donde está esta casa en Verango. Tiene además frontón, tiene un club deportivo pegado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes de veras se creen que esa casa puede tener una valoración de 195.000 euros? Con 720 metros cuadrados. Tiene 4 alturas, tiene 3 alturas más una semialtura. Tiene un choco con cocina, porque además es que esto, bueno, pues hay gente que sigue manteniendo determinada cultura. ¿Y en qué consiste? La cocina, bueno, pues la cocina es para la mujer. Y entonces, cuando se hacen fiestas en ese choco, tiene su cocina aparte, porque esa es la que utilizan determinadas personas que no es la mujer. Entonces, esto que por lo visto digo yo que a la señora Celaá le debe sonar muy machista, muy tal, muy de asociación feminista. Oiga, ¿por qué no lo explica allí? ¿Por qué no explica que usted tiene 2 cocinas en su casa? Una para cuando la que cocina es mujer, otra para la que cuando cocinan son los que se juntan poco menos que de la peña gastronómica, que son todo hombres. Explíquelo en el Consejo de Ministros, que nos vamos a reír un rato. Esta casa con 3 salones, porque tiene salón, tiene comedor y tiene sala, así aparece descrito en la escritura. Dices, vamos, traducido para la gente normal, 3 salones, 2 salas de calderas. Dice, pero ¿cómo que 2 salas de calderas? ¿Pero qué hacen ahí? ¿Qué tienen la caldera de toda la urbanización? ¿A qué se dedican? Debe hacer, no sé, 30 y pico grados dentro de la casa. Bueno, tiene de todo, tiene por supuesto garaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, según ella, 195.000 euros. Y el mantenimiento, si es que solo el mantenimiento de El esa mantenimiento casa... no quiero ni pensar Por lo eso que te diga digo, de que esa es que, casa. vamos a ver, el mantenimiento es un pastón. A mí lo que me molesta es que nos
tomen por idiotas, porque se suponía que iban a publicar la declaración de bienes de todos los políticos, porque qué malo el PP que no lo había hecho en su momento. Vale, muy bien. Publican la declaración de bienes, ¿para qué? Se supone que para que todos tengamos claro con el dinero que entras y con el dinero que se van, ¿no? Pues si ya nos engañan en la cantidad de entrada, ¿cómo vamos a saber la cantidad de salida? Entonces, que nos tomen por idiotas es lo que a mí más me molesta. Y luego, por supuesto, esta señora no ha dado ni media explicación. Hay que decir, porque tú no lo has dicho, porque el viernes quiso preguntar el compañero de OK Diario y no le dejaron. Entonces, y no es la primera vez ya, o sea, cuando empiezan las preguntas molestas, ya se corta la rueda de prensa, que esto también pasó hace 2 viernes. Entonces, estos señores, hay que recordar, este gobierno llegó con la moción de censura porque España era un desastre, aquí poco menos que no había democracia, no había transparencia, ellos venían a ser transparentes, todo transparencia, 65 días Sánchez todavía no ha dado una rueda de prensa, 65 hoy. Lo de la democracia no lo veo por ningún lado, no han aprobado ni una puñetera ley, solo una, la de la tarjeta sanitaria, vendiéndonos que los inmigrantes no podían poco menos que ir a la sanidad pública, cosa que es falsa de toda falsedad, y eso es todo lo que han hecho. Llevan ya 100 y pico días y lo único que no han hecho es dar explicaciones de todas las barbaridades que vamos sabiendo de unos y otros. Es una tomadura de pelo todo, desde la moción de censura hasta ahora. Alejandro. Creo que se te olvida la ley de la sumación de Franco, ¿no? Y que lo de la tarjeta sanitaria no es una ley, cosa... es un decreto ley. Vale, primero que gracias. es un decreto y que segundo que Franco todavía está... No sé si os acordáis. Franco todavía está, te recuerdo que está Y todavía a en lo el mejor Valle. luego viene al centro, a la Te Almudena. recuerdo que está todavía en el Valle. Por A lo parte, mejor sí, se va Sánchez de momento, antes que de momento. Franco. Por parte, el mantenimiento de una casa no entra en ningún caso en ninguna declaración de bienes, ni en la de la señora No, Celá ni en otro lado. pero Está bien digo, que hablemos no, de la lo que coste queremos. tendrá. Si os parece, yo que os he escuchado... Vamos a respetar los ratito. turnos. Pero Alejandro. Yo he dejado claro... Menos habla de lo que hablamos, no cuando, de... bueno, de hecho lo has dicho tú, Déjale habla que del empiece, mantenimiento venga. de la casa, que está Alejandro. muy bien. Y decía que si os fijáis en las declaraciones de bienes que hay en la web del Congreso, veréis la barbaridad de omisiones y de faltas de explicaciones que hay. Es decir, hay Eso es políticos cierto. que declaran un Mercedes y hay un Mercedes de ¿Y qué me 30.000 quieres euros decir? y hay Mercedes de 150.000 ¿Y qué euros. me quieres decir Hay con políticos, pues si me dejas hablar te lo cuento, si no me interrumpes y ya está, y aquí nos quedamos. Y lo que quiero decir es que hay gente que dice, tengo una vivienda en tal sitio, hay gente que detalla metros, hay gente que pone el valor catastral, hay gente que no, hay gente que habla de piscinas, de garaje. Por lo tanto, lo primero, tirón de orejas para esto. Esto lo regula la Comisión del Estatuto de los Diputados, del Congreso de los Diputados, como todos sabéis. Entonces, francamente, si hay categorías mal explicadas en lo de CELA, habrá que explicarlas. A mí me parece que el volumen de activos que tiene esta señora, desde luego a mí me gustaría saber en más detalle, igual que me gustaría saber si el Lexus que tiene X político del PP o del PSOE es el de gama media, el de gama baja o el de gama muy alta, y eso que de Lexus no hay gama baja. Cospedal, Eso se ha te iba a especulado, decir. se ha A mí el especulado Lexus mucho me ahora un con Lexus. Cospedal y con lo que tenía de patrimonio y con lo que valía ese cigarral. A priori, donde está esa casa, a mí me parece muy poco aquello que se está declarando. Si hubiera sido una equivocación, porque también hay diputados, y me consta porque he hablado con ellos del Partido Popular, que se han equivocado rellenando una casilla u otra en la declaración de bienes, simplemente habría que decirlo, me he equivocado. Esta señora ha defendido se ha que no, que escondido. ese valor catastral Claro, está se ha metido dentro. escondido. Sí, Pues sí. sí. Tienes que dar explicaciones en algún momento. Yo no voy a defender en ningún caso que un político, ni del gobierno del Partido Socialista, ni del PP, que ha pasado esta semana, censuren preguntas de periodistas. Eso no lo vamos a permitir. Y evidentemente va a haber que preguntarle a la consejera. Ahora, si dice la ministra de Hacienda que 1.066 cargos públicos declaran valor catastral, si vamos al valor catastral del edificio que publicáis vosotros ahora, el piso en Bilbao, En el compartido centro con de los Bilbao. hermanos, si yo he leído bien, son 79.000 euros de valor catastral. De Entre valor tres catastral. me sale a unos 27.000 euros. Sí, lo que pasa es que ahí hay una Tienes que notar ese explicación. incremento en alguna parte. ¿Dónde está ese incremento? Claro, o sea, para empezar no aparece por ningún lado ese incremento. Y luego, vamos a ver, la historia de los valores catastrales, esto tiene un truco. Pero bueno, vamos a escucharlo. Lo voy a explicar, pero vamos a escuchar primero a la ministra de Hacienda, a la señora Montero. Y atención a cómo lo explica, porque yo no sé si esto era una ayuda, si se lo quita de en medio y dice, defiéndete tú, que tú sabrás lo que has puesto. Vamos a escucharle. Sale ahí como la que tiene un pobre. patrimonio más reducido por parte Sí. del gabinete. Sí. ¿No le consta a usted? No, no me consta. Lo que figura en la declaración de bienes son los valores catastrales, que los ciudadanos saben perfectamente que a veces ni siquiera se corresponden con los valores reales de mercado, la mayoría de las veces, y por tanto lo que figura son los valores catastrales. No me consta la información relativa a la ministra Celaá, pero creo que se refiere a que el valor de la vivienda, del valor catastral, no se corresponde con el precio del mercado. Bueno, eso ocurre con todos los valores catastrales, sobre todo en algunas ciudades como en la que yo vivo, en la que llevamos desde el año 2000
sin modificar los valores catastrales y por tanto hay que aplicar siempre coeficientes de cálculo del precio de la vivienda porque están alejados de la realidad de la compraventa. O sea, claro, o sea, ella misma es la que explica y dice, no, pero si es que ese valor no tiene ningún sentido ponerlo porque está alejadísimo de la realidad. No, ¿vale? y hay forma de subsanarlo, con, claro. con sus coeficientes correctores anuales. Pero Y atención lo ha al dicho truco. todo, lo ha dicho todo. Atención al truco, porque la defensa de Isabel Celaá es decir, lo he puesto en valor catastral. Bueno, vamos a ver, para empezar, la ley de altos cargos no pone por ningún lado que se tenga que poner en valor catastral. El reglamento de altos cargos no pone por ningún lado que tenga que ser en valor catastral. Sí dice, en la ley, en el preámbulo, sí se dice que tiene que ser transparente y comprensible para la ciudadanía. Cojo las palabras de la ministra de Hacienda. Lo que nos acaba de decir la compañera de gobierno, la compañera de gabinete, Isabel Celaá, es que es absolutamente poco transparente y absolutamente incomprensible. Es decir, que la opción que ha tomado Isabel Celaá es justo la contraria a la que marca la ley. ¿Vale? Y ahora vamos directamente al modelo que les pasaban, porque había una orden de que desarrollaba los modelos. Vamos a verlo. En ese modelo que lo tienen ahí, lean ustedes lo que pone. Bienes inmuebles. Punto. Ese modelo, que ahí lo vemos relleno directamente por Isabel Celaá, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se llama modelo número 7. No es el 4, no es el 3. Cada uno de los modelos que se publicaron en su momento dentro de esa orden de desarrollo de la ley que había sido emitida, aprobada en el año 2015, recogía un tipo de impreso para un tipo de comunicación concreta. Había algunos que tenían información confidencial, hay algunos en los cuales se tiene que detallar número de la calle donde estás, la calle, la localidad, dimensiones del piso, referencia catastral, para tenerlo controlado al milímetro. Esos son confidenciales. En esos sí pone valor catastral. ¿Saben por qué? Porque esos no estaban pensados para ser distribuidos entre el público. ¿Qué hace aquí Isabel Celaá? Coge los requisitos de unos que están pensados para no ser puestos a disposición del público y se los traslada. Y dice ella, es que hay más gente que hace trampas. Vale, perdón, vamos a ver. A mí lo de que mal de muchos consuelo de tontos, pues para ustedes. 2, que le hagan la trampa a mucha gente en estos momentos es problema suyo, porque ustedes son el gobierno, ¿vale? Y punto 3, ¿no eran estos señores los que venían a darnos lecciones de ética y moral a todos? ¿No eran ellos los que iban a solucionar estas trampas? Y vemos que la responsable, la portavoz del gobierno responsable de darnos las soluciones morales a todos, resulta que es la que hace más trampas. Pues enhorabuena, creo que vamos a ir de maravilla, ¿eh? En el año 2014 el Partido Socialista ejerció una auténtica cruzada con el tema de la declaración de bienes. Y quiero recordar el caso de Francisco Granados. Francisco Granados, al que se le descubrió una cuenta millonaria en Suiza, tuvo que dejar su escaño en la Asamblea de Madrid y su escaño como senador, precisamente porque no había declarado una cuenta millonaria en Suiza. Y está bien, está perfectamente, es decir, si tú no has sido transparente, pues te tienes que ir. No, en ese momento se le lincha y se le echa de la política por no declarar una cuenta que la tenía que haber declarado. Y el Partido Socialista, los socialistas piden que se arbitren procedimientos sancionadores cuando se acredite que lo declarado por un senador es falso. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el caso de Celaá. Es decir, ahora resulta que los propios socialistas son los que no son transparentes y los que no han declarado y los que han ocultado bienes. ¿Podemos? Pero ahora ya no. Ahora O sea, Podemos no era el partido de la ultralimpieza, no eran los Mr. Proper, pero es que, los que iban a pasar el pronto por todo. El que duerme en Moncloa es del Partido Socialista. Que explique esto. Es decir, ellos, ¿por qué en el 2014 lo combaten a nivel de cruzada y ahora resulta que ellos hacen lo mismo que hacía el PP? Lo mismo que hacía el Partido Socialista, lo mismo que hacía Granados, perdón, lo mismo que hacía Paco Granados. Oiga, si crucificamos a todo el que no tiene bien rellena la declaración de bienes, sean políticos, o sea, diputados como senadores, yo te digo que nos echamos una risa. Y con Cospedal tampoco la Creo que tuvisteis. entonces no me oíste hablar de Granada, entonces no me hables en plural, porque yo hablo por mí, hablo por mí. Lo digo en general. Si tú ves las declaraciones de bienes de estos señores, llamas a diputados del Partido Popular o del PSOE y te dicen, tienes razón en que eso que está puesto en la categoría bienes inmuebles, propiedades de sociedades, no va ahí. Y a lo mejor no ponen nada y al final de toda la declaración en observaciones, porque estos son además unos modelos que ni siquiera son que es un modelo de 6 folios, antiquísimo, bastante complejo, y al final de todo te ponen, pues mire, tengo una herencia de tal, una herencia de cual. O sea, si sancionáramos a todos aquellos que tienen mal rellena la declaración, habría que poner unos criterios. Déjame acabar, habría que poner unos criterios más exigentes y habría que seguir la actualización, porque muchas no están actualizadas. No, solo quiero decir, bueno, primero una herencia
categoría de patrimonio, es decir, no existe una herencia. Una herencia es algo que alguien recibe cuando lo tiene en su patrimonio, es su patrimonio, sea por herencia, por haberlo comprado, porque le tocó una rifa. Bien, primero, en segundo lugar, si es que, o sea, podemos darle mil vueltas, pero eso no es el tema. El tema es, tiene al menos dos cosas. Una, la ministra, que me parece muy bien, seguro que la ha ganado ella o su marido o los dos con el sudor de su frente, la ministra tiene un casoplón de 1.800.000 euros que ha ocultado en su declaración de bienes. Entonces, cuando eso sale a la luz, lejos de, disculparse, he podido cometer un error, ataca. En segundo lugar, o sea, este gobierno, el gobierno que, es decir, todavía hablamos de lo del plasma, etcétera, es que llevamos 100 días, básicamente lo que se ha descubierto, lo menos grave que se ha descubierto en la mitad de los ministros es que han mentido como bellacos. Digo lo menos grave, porque de algún ministro todavía no ha dado explicaciones por una grabación que le sitúa en el vértice ni más ni menos de una mafia policial de extorsión, Dolores utilizando bien. Con la que ha convivido PP todavía, 30 años. Todavía con la que si quieres hablamos de eso, pero me alegro que estés de acuerdo, porque has apostillado con la que han convivido. Esa es la me alegro casa, que estés de acuerdo de que la ministra de Justicia esté en el vértice de una declaración. No, pero Así déjame es. sobre Esta es la casa la que está viendo Claro. la gente en pantalla en estos momentos y cada uno que juzgue a ver si Claro. de veras es capaz de comprar eso por 195.000 Pero euros. segundo, en este tiempo, la propia portavoz del Gobierno no solo ha censurado preguntas, no solo ha encubierto una ausencia total de explicaciones del propio presidente del Gobierno, incluso con falsedades demostradas de su propia tesis doctoral y muchas otras cosas. No, es que 100 días han pasado y ya se ha dedicado no solo a censurar preguntas, sino a broncar a los medios de comunicación y amenazar con acabar con la libertad de expresión en este país y a decir y a declarar que es que las preguntas son condenatorias. Oiga, yo no sé, antes me ha parecido oírte, no es una pregunta, vamos a tolerar que se censure preguntas. ¿Qué es eso de no tolerar? En la administración Trump, es el lugar donde todos los progres de derechas y de izquierdas españoles critican, si sucede lo que ha sucedido en la rueda de prensa última de la ministra portavoz, o en casi cualquiera de las ruedas de prensa, los periodistas se levantan y se van. Pues o dicen... no te he oído quejarte de lo que ha hecho Teodoro García Gea el viernes o lo que ha hecho Pablo Casado el lunes, por ponerte un ejemplo concreto y claro. De modo que si dos periodistas preguntan a Pablo Casado en un foro informativo sobre su máster, sobre el que hay que preguntar, como es lógico, Casado puede decir inasequibles al desaliento. Aquí no pasa nada y no responder. No, perdón. Me gustaría que todos los compañeros criticaran. Es que no es verdad. Porque yo estaba allí y era mi pregunta. No, sí, era tu pregunta. El viernes lo hizo Teodoro una García cosa Gea es censurar preguntas y otra cosa es cuando se ha descartado un tal, decir, inasequibles al desaliento, cuando es el mismo rasero para todos. No, es que es el mismo rasero, es que es exactamente el mismo rasero, porque una contestación que no te gusta no es lo mismo que una censura, y una ministra dando cuentas de una obligación oficial, que es la de declarar tu patrimonio cuando entras, lo que tiene que hacer es ponerse al servicio de la prensa. Precisamente la ministra portavoz, que no es Fraga, es la ministra portavoz. De todas formas, atención, porque el caso de Celaá realmente va a más. Vamos a ver, lo que ha hecho ella no es exclusivamente ocultar el 1,55 millones o lo que valga semejante casoplón, al cual tiene todo el derecho del mundo a tenerlo, pero también a cumplir la ley y decirnos lo que tiene. Cuidado con esta historia que están viendo en pantalla, porque en la propia escritura que se eleva al registro aparece una tasación por parte del Banco Bilbao Vizcaya Kutxa, que es casualmente el que le concede un crédito hipotecario. ¿Qué tasación aparece? Una valoración escriturada y por tanto cierta y confirmada que ella conocía, posterior a la valoración catastral y que por lo tanto, según la propia documentación que aparece en el reglamento de aplicación de la Ley de Altos Cargos, tenía obligación de haber comunicado. Aparece una tasación de 1,08 millones de euros a efectos de subasta, es decir, en caso de que el crédito hipotecario fuese impagado, la entidad financiera tenía derecho a sacar la vivienda a subasta. ¿Qué es lo que marca ahí? El precio a partir del cual tenía que empezar a subir, el precio de salida de la subasta. Es decir, ese precio no era la tasación definitiva. Como poco, y eso es lo que quiere decir esa tasación, tenía que valer 1,08 millones. Lo tenía en gananciales, por lo tanto ella sabía cuando hace la declaración que como poco tenía que haber puesto en su declaración de bienes inmuebles 540.000 euros, como poco, y puso 195.000 euros. Yo recordaré que esa ley tiene un régimen sancionador, y en el régimen sancionador pone que cuando se ha mentido, a la calle.
Entonces, esta mujer no solamente no está dimitiendo, sino que, como estaba diciendo Asís, luego da lecciones a todos los periodistas. Y cuando ella lo presenta, cuidado, ya no solamente es una cuestión de me ha cogido al valor catastral, en la propia escritura, la ministra portavoz sabía perfectamente que tenía una valoración cierta. ¿Qué hizo? Ocultarla. Bueno, pues nuestra obligación, le guste a ella, no le guste, la posverdad, la posministra o la posportavoz, el resultado es que nosotros tenemos que sacarla, porque lo siento mucho, pero la han pillado. Ahora, aquí no dimite absolutamente nadie. ¿Y qué ocurre después de no dimitir? Siguiente noticia, vamos a verlo, pues que directamente le aparece otra casa en Bilbao. Dice, oiga, de verdad, yo no sé si usted juega al Monopoly o a qué juega, no lo sé, esto es cosa suya, pero usted no puede seguir con una declaración de 195.000 euros. A ver si podemos ver esa noticia en la cual mostrábamos un piso céntrico en pleno centro de Bilbao. Lo tiene y es verdad, directamente ahí lo tenemos, con sus hermanos, con 2 hermanos más, es decir, una propiedad compartida entre 3 personas, pero bueno, digo yo que algo valdrá. Yo no voy por la calle y me van regalando pisos en Bilbao de 94 metros cuadrados en pleno centro pegados a la Plaza de Toros, digo yo que algo valdrá. Pues nada, la valoración no crece. La valoración no incorpora nada, la valoración sigue siendo de 195.000 euros. Debe ser el extraño caso de la valoración chicle, todo cabe ahí, debe ser como la ropa de Hulk. Hulk se convertía en la masa y no pasaba nada, los pantalones seguían creciendo. Es la declaración de tarifa plana. Debe ser, no sé, es una cosa... 195.000 euros y te... Para ser los reyes de la transparencia... Y te cabe todo. Es que, claro, es que yo insisto, hay que la doble vara de medir. A Cospedal tú lo recordarás, se le persiguió por 12.000 metros cuadrados de un cigarral porque no lo tenía declarado, porque no aparecía en su declaración de bienes. En la entrevista que le hace Ana Pastor a Pedro Sánchez, Sánchez se jacta y dice, es que aquí no dimitía nadie, estábamos acostumbrados, lo cual era mentira. No, era mentira, era mentira, perdona, era mentira. Soria dimitió, Cifuentes se fue. Esperanza Aguirre se fue. ¿Cómo vas a decir que no dimitía? El de Murcia se fue. Es decir, ¿cómo vas a decir que aquí no dimite nadie? Pero primero, eso es una mentira. No, perdona. Eso es una mentira escandalosa. el alcalde de Granada podemos se debatir fue. de todo, pero no digamos mentiras. Y aquí sí se dimitía. Aquí Sí se el dimitía. rasero para dimitir Y llega Pedro Sánchez y dice, es que aquí no dimite nadie. No es verdad. Claro, aquí ya tienes a 4 ministros que se tendrían que haber ido a la calle. 4. De momento se fueron 2. De momento se fueron 2. De momento se fueron 2. Faltan 2. Pero Alejandro, ¿por qué se han ido? Mintió y se tiene que ir. Y ¿Por qué todavía se han sigue ido ahí. 2 y a partir de ese momento directamente se le pilla, el caso de Celaá, se pilla a Pedro Duque con una sociedad patrimonial? Que en España te pillen con una sociedad patrimonial en un cargo público, antes no era que te tuvieses que ir, es que tenías que salir corriendo, dejando las maletas y cruzar el Mediterráneo corriendo por encima del agua, porque te podían linchar. son casos Y ahora que- ya no Mira, pasa Soria, nada. Que era Se de ha hacía comparado. 14 años, Pero de su padre. y mintió. Hay casos completamente distintos. O sea, se ha comparado, por ejemplo, lo de Maxim Huerta con lo del señor Es mucho Pedro más Duque. grave lo de Pedro Duque. ¿Eh? Pues no sé qué decirte, Muchísimo porque más es que el grave. señor Maxim No, Huerta te lo explico facturaba ahora. a través de esa sociedad que no tenían que ir a través de una sociedad. Por lo tanto, tenía actividad Si real. Si se demuestra que Es que Pedro efectivamente... Duque claro, tenía pero una no podía farsa utilizar entera. ese modelo. En No, teoría, vamos a ver. si se demuestra que el No, señor pero- Duque efectivamente ha evadido impuestos, se tendrá que ir. Pero igual que me parece que la señora Delgado no puede seguir en su puesto simplemente porque era consciente de delitos que no denunció Totalmente. y era fiscal. Ahí estoy completamente de acuerdo con vosotros. Pero fíjate, Alejandro, Pero eso es una cosa. de las 2 sociedades son 2 sociedades distintas. Es decir, la de Maxim Huerta es una sociedad profesional. La sociedad de Pedro Duque es una patrimonial. La de Maxim Huerta la tenía y la utilizaba para servicios profesionales. De pronto la inspección se vuelve loca y dice, oiga, lo que pone en la ley, que tiene un artículo, que pone Ley de Sociedades Limitadas, y tiene un artículo en el que pone, están permitidas las sociedades unipersonales. De pronto decide la inspección que no vale. Y le empiezan a pasar inspección. A Maxim Huerta como a tantísimos otros. Que tampoco lo podía hacer. Pero o sea, por lo que cae es porque él había cargado el piso de la playa dentro. Pero no por la sociedad era real y tenía actividad real. Lo de Pedro Duque es muchísimo más grave. Pero tributaba menos de lo que tenía que tributar a través de una sociedad, nunca, al final. no, pero vamos a ver, es que lo de Pedro Duque nunca jamás hubo actividad profesional, nunca jamás hubo actividad empresarial, nunca jamás hubo actividad mercantil. Todo desde el año 2005 es una completa y absoluta farsa para evadir impuestos, para librarse de pagar impuestos. No tenía, y la prueba es que no tenía ingresos de ningún tipo, Totalmente. ni de autoalquiler, Nunca ni de existió la alquiler, sociedad. ni de nada que se le parezca. Al menos no constan en las cuentas en el registro mercantil, que Bueno, debería pues, costar. Bueno, Estoy si no, totalmente de si no acuerdo se llama contigo. negro, dinero que negro. vamos a ver, es todavía O sea, peor. estamos todavía en una Si no situación están peor. las cuentas, que luego de esas cuentas se deriva el Tiene que estar. impuesto de sociedades, pues apaga y vámonos. Por eso digo, el creo problema que- es que ese problema es que, vamos a ver, si uno tiene perfectamente, puede hacer una sociedad patrimonial y tener una casa y hacerlo bien
y no tenemos que hablar ni Pero de no ganar evasión ni votos de diciendo elusión. lo contrario. Pero claro, si estás diciendo que cualquiera que tiene eso hay que echarlo de España porque es un sinvergüenza y un corrupto, y encima va y nos da unas explicaciones en las que no aclara, sino que se mete en 4 jardines a la vez, de que no, si yo me lo autoalquilaba, no, usted cómo le voy a dar yo papeles, yo no tengo que darle a usted ningún papel, se mete en ese lío, miente porque dice, no, yo no me he ahorrado nada, si a mí me costaba dinero. Pues todo eso hay que sumarlo Y le dicen, dices, no, oye, documentalo, pero ya está. vamos a ver, y le dicen, oiga, y ahora ya entonces, sí que la has y fastidiado. le dicen, oiga, y entonces ¿por qué no la disuelve? Y dice, sí, hombre, sí, que me va a costar un Encima, montón de dinero de todavía impuestos. más dinero todavía. Pero por Dios, ¿se lo ahorraba o no se lo A ahorraba? mí me hace mucha gracia y perdona cuando alguien, como acabas de decir tú, dice, hombre, si se demuestra, bueno, no sé si ya no se ha demostrado, que yo creo que se ha demostrado, Hombre, pero hasta demostrado tal punto, A mí no me consta que me haya hasta demostrado tal que punto, evadió X impuestos, hasta tal perdóname. punto se ha demostrado que él mismo ha dicho que no se preocupen, que ya les digo Que a lo mis va a asesores arreglar. que lo rectifiquen. No, perdona, no, así es, ¿Cuánto se ha- no, perdona. cuánto se ha quitado? Es que los ha Perdona. cambiado, es que los ha cambiado. Sí, los ha Es echado, que él los ha dijo, echado. en la primera rueda de prensa, dijo que no había ningún tipo de irregularidad fiscal. Sí, Ni ahora, En la pero segunda sí, rueda sí, de sí, prensa ni que ahora. da en Bruselas, dice, no, tranquilos, si había algún error, lo vamos a solventar. Y ya he cambiado, ya he echado ya a tengo mis- asesores nuevos. Con lo cual, si querías alguna prueba de que Pero- algo raro, Si es que de es que algo mentira, raro había, claro. Vamos a ahí ver, la uno tienes. puede, Era o sea, todo esto mentira, ha hombre. sucedido, la gravedad legal la determinan las normas y en su caso la administración o los tribunales, dependiendo de qué estemos hablando, y la gravedad moral es otra historia que cada uno pueda ver o no. Pero de lo que estamos hablando es de mentira y de maniqueísmo. Es decir, casi prácticamente cualquiera de las cosas que estamos hablando, y repito, yo siempre lo digo y siempre lo diré, y la terrible, la vergonzosa cosa de que una ministra que está en el vértice de una trama de corrupción siga siendo ministra de Justicia, pero todas las en el vértice de una trama de corrupción. Bueno, no, déjame es que todo seguir. el mundo se No, ha reunido con ese estoy señor, en el uso de la calma. palabra. No Así. estoy hablando de que se ha reunido, sino que haya celebrado y colaborado en la difusión de datos personales. Déjame seguir, grave es que déjame conociera seguir, delitos. déjame seguir, que prácticamente todas, has hecho muy bien en cortarme, eso te enseñan en la escuela de tu periódico a cortar los razonamientos. Si no te importa, en el periódico no hablamos porque yo me represento a mí mismo, si no te importa. Prácticamente todas las mentiras que han presentado los ministros del PSOE no es que hubieran supuesto la dimisión de los ministros del PP, es que hubieran supuesto escraches La y manifestaciones lapidación. contra ellos. Fuera Si de España, tuvimos a no, Gürtel sin con la ninguna señora duda, Ana Mato y sin no ninguna dimitió duda. hasta el fin de los días cuando no quedaba más remedio. Vamos a ser justos así, te pido que utilicemos el mismo rasero. Yo estoy diciendo aquí, y para vosotros soy un rojo sospechosísimo, No, que yo no sé efectivamente muy bien. el gobierno del señor Pedro Sánchez ha hecho cosas graves. Y de CELA hay cosas más graves, como venir a decirnos a la cara que las bombas inteligentes no matan yemeníes por error. A mí eso me parece gravísimo. Y me parece que lo que se documenta y lo que están sacando otros compañeros sobre esa casa habrá que explicarlo. Ahora, pido que pongamos un poquito de sensatez, que bajemos a cómo se está haciendo, Alejandro, pero a una cómo cosa. están retratando otros políticos. Si del yo te país. traigo, Yo que si yo te traigo aquí es porque no me pareces un rojo peligrosísimo, me pareces una persona A mis sincera compañeros que, igual tiene, un poco sí, que oye. tiene un punto de vista diametralmente me parece- opuesto al mío, pero ¿por lo qué? cual me parece absolutamente maravilloso y me da lo mismo. El que Pero digas dejadme eso, que veamos el que una digas cuestión. eso es que tienes el problema lo tienes tú. Pero dejadme, El problema lo yo no he tienes dicho tú, que tenga porque un nadie problema, te he ha dicho que llamado os parece ni rojo, que- ni te presento a algún peligroso, ni nada, familiar, o sea, no solo rojo A ver. peligroso, sino a lo mejor Tienes Tertulianos. algún hijo de algún Tertulianos rojo peligroso peligrosos. que ha estado exiliado Así en es. España, exiliado fuera de España por ser lo que tú llamas Así es. un rojo peligroso. muy bien, O sea, así que es. no digas tonterías Pero ahí de está rojo llegando el peligroso. doble rasero. No A ver. frivolices con esas cosas. Así es, ya, Alejandro. No frivolices con esas Tertulianos- cosas. porque yo no he tertulianos hablado- peligrosos. Yo no he hablado de rojos peligrosos y que tú tengas traumas personales o políticos en tu familia es tu problema, no el mío. Eso no te lo voy a pasar. así, Hombre, no no te lo voy a importa, pasar. no te lo voy a Asís pasar. y Alejandro. Por parte, yo lo que he dicho es que el doble No, bueno, rasero, bueno, así, del retira que me lo que has estabas dicho y a lo acusando. mejor- y No, a lo a lo mejor mejor lo hablas. tienes que retirar tú. Lo que he dicho No, es que el no doble sé. rasero, el que me No estabas tienes acusando, la menor es idea del incorrecto. background personal de cada uno, Asís, con lo cual Asís, déjalo en paz. Asís Yo no y entro en lo Alejandro. No tienes la Tú sí. menor idea. Tú sí La- Asís entras en lo tus y personal. Alejandro, prejuicios por son. favor, que no tiene sentido que esto se convierta en una cuestión personal, sino ya que lo- ya lo he vayamos, hecho así. Bueno. sino que vayamos a los temas de debate. no tienen idea, Y quiero vamos, que lo que- veamos la reacción que ha tenido precisamente la propia ministra, que es la portavoz del gobierno. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la persona que tiene que mantener una independencia, una cierta neutralidad para tratar a la prensa a todos por igual. No
tú has publicado algo de mí, a ti te censuro, tú me haces la pelotilla, a ti te voy a dar 2 palabras, tú eres de un medio incómodo, a ti no te doy la palabra, porque esto tiene un nombre, empieza por dicta y acaba por dura. Entonces, a lo mejor tiene algo que ver con caraduras, pero esto desde luego tiene muy poco que ver con la democracia. Vamos a ver cómo responde la ministra Celaá. Primero, a una persona, a una compañera, Cristina Loureiro, de Es Radio, porque le hace la pregunta y dice, oiga, es que usted se comporta de una forma extraña, usted sigue pensando, con lo bien que trata a los separatistas y con lo bien que habla de diálogo con los golpistas, usted sigue pensando que le hacemos preguntas condenatorias, incriminatorias. Atención a cómo se pone. Los periodistas le hacemos preguntas condenatorias. Gracias. La segunda no le he entendido muy bien, si usted me la reformula. Sí, ha dicho que el Gobierno siempre defiende la libertad de expresión. En referencia a lo que ha ocurrido estos últimos días en Cataluña, me gustaría saber si mantiene, como dijo en rueda de prensa recientemente, que los periodistas le hacemos preguntas condenatorias. La forma en que usted lo expresa no es cierta. Lo siento. Es decir, me referí a que hubiera desaparecido el supuestamente, y a que algunas de las preguntas, en vez de ser formuladas como tales, eran afirmaciones cual si sentencias condenatorias fueran. Hombre, pues esta mujer, aparte de otras tantas carreras, es licenciada en Derecho. Si de veras considera usted que se le ha hecho una acusación condenatoria, además delictiva, usted lo sabe perfectamente, se llama delito de calumnia, se va usted a los tribunales y déjenos de posverdades, de noticias fakes y de calificativos, porque algunas de esas noticias, que por cierto eran mías, si usted, señora Celaá, las califica como de fake, de falsas, el que es injuriado soy yo, y el que es incluso calumniado soy yo, y quien tiene derecho a llevarla a los tribunales soy yo a usted, por muy ministra que usted sea, por muy portavoz del gobierno que sea. Es decir, aquí, cuidado la gente, porque yo creo que olvida un poquito el papel que tiene. Usted ahora se estará ahí sentada, hoy con su sillón, le harán la pelota muchísimo en su coche oficial, con su alfombra muy gordita, muy mullida, no notará una gran diferencia porque usted llega desde su casoplón de Verango. Bueno, enhorabuena, vale, pero usted no deja de ser una persona sometida al control de las leyes exactamente igual que todos los demás. Y lo mismo que su presidente del gobierno no puede ir diciendo que OK Diario se ha inventado las noticias en el tema de la tesis y tuvo que acabar comiéndose sus palabras y primero nos dijo que se iba a querellar y no se querelló, luego que nos iba a demandar y no nos demandó, usted tampoco puede hablar, señora Celaá, de cuestiones fake, de si se inventan las noticias, porque entonces al que le está injuriando es a mí. Y por lo tanto el que puede acusarla por delito de injurias soy yo. Entonces vamos a dejarnos de historias. Haga usted su papel y nosotros haremos el nuestro de periodistas. Pero vamos a ir, comentad esto y vamos a ir preparando precisamente cómo en otro de los casos a Nacho Doral, una persona de OK Diario, ni siquiera le dio la leccioncita, ni siquiera le dio la monserga moral. No, directamente le censuró. A mí es que me da mucha gracia la piel fina de la señora Celaá cuando es el propio presidente de gobierno el que dice en el Parlamento de los Diputados, le dice a Alba Rivera, os vais a enterar. O sea, viene aquí a hablar de preguntas condenatorias y le faltó hacer, con la mano le faltó hacer así le faltó hacer, como diciendo, te vas a enterar. Y os vais a enterar se traduce en que varios días después se encuentra una información que es correcta, como lo ponía Rivera, aunque se presente como otra cosa, diciendo que es que en no sé qué papel de hace ponía que era doctorando, cosa que lo era, por supuesto, porque doctorando en aquel momento. Es decir, el os vais a enterar se tradujo en la mejor tradición de las cloacas, en una investigación a ver si se le sacaba algún papel al amenazado por el presidente del gobierno. Así se las juega la izquierda. En esa línea, otra característica que está mostrando este gobierno, algunos de sus miembros, es esta especie de matonismo. Hemos visto a Ábalos decir cosas, vamos, que ni en las tabernas, a la señora de Hacienda, a Dolores Delgado en el Congreso, que parecía una loca, dando gritos. Están un poquito, supongo que es fruto de todo lo que está saliendo y de los nervios que acumulan. Pero de verdad que hay algunas cosas de las que han dicho esta semana algunas ministras. Por ejemplo, es que sumo otra, la ministra de Trabajo, igual a grito pelao, diciendo que si nos habíamos creído que Zapatero él solito la había liado parda, y hace así y todo, o sea, en plan vamos, de bar. En plan madrastra. Vamos a ir a publicidad, Carmen. Vamos a ir a publicidad, volvemos y vemos como a otra persona, en este caso de OK Diario, directamente ni siquiera le dio la lección, ¿no? Directamente echó la persiana y dijo, tú no preguntas, se acabó. Vamos a publicidad y lo vemos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor.
Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Bueno, pues vamos a ver a esta otra persona, Nacho Doral, periodista de OK Diario, el cual sufría directamente la experiencia, no ya de que lo abroncasen por preguntar, que digo yo que será la función de todo periodista en un Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior. No, es que directamente, vamos a verlo, se le censuraba y tenía posteriormente él que dar explicaciones. Y grababa este vídeo, atención. Pues esta es la pregunta que no hemos podido hacer, que se nos ha impedido formular a la ministra y portavoz hace unos minutos a Isabel Celaá aquí en el Palacio de la Moncloa. En primer lugar, si considera que es adecuado el compromiso de transparencia de reflejar los bienes de cada alto cargo, cada ministro, en el Boletín Oficial del Estado, en esa declaración en la que ella ha ocultado una vivienda de más de 1,5 millones de euros y que ha camuflado bajo un importe de tan solo 195.000. Aluden que es su valor catastral. La pregunta para la ministra era si en ese caso le parece correcto que una ministra, toda una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, pues solo declare un importe 7 veces menor el valor real de una vivienda de lujo. Bueno, pues ahí nos quedamos con ese vídeo porque la ministra Celaá lo que hizo fue directamente no concederle la palabra. Yo, de verdad, son cuestiones que me gustaría ver cómo se funcionaría, cómo se reaccionaría, por ejemplo, en Estados Unidos, en caso de que en una rueda de prensa posterior a una reunión de gobierno de la Casa Blanca saliese y a la persona que ha sacado o al medio que ha sacado uno de los temas que está en ese momento en polémica, del cual se había hablado en todas las radios, en todas las televisiones, directamente porque le afecta a la persona que tiene que dar el turno de palabra, decide no conceder el turno de palabra a ese medio y, por tanto, abortar directamente cualquier explicación, extirparlo, censurar ese debate porque le afecta a ella. ¿Esto es democracia? Eso es gravísimo, pero es de las cosas más graves que están ocurriendo, que es la falta de transparencia. Ya no es la primera vez que le quita la palabra a periodistas, pasó hace 2 semanas también, que algunos compañeros lo contaron, dijeron, oye, cuando íbamos a preguntar nosotros se acabó la rueda de prensa y no pudieron hablar ni OK, ni ABC, ni algunos otros. Con el tema de la tesis. Con el tema de la tesis. Y luego el escandalazo de que llevemos 65 días sin que el presidente dé una rueda de prensa ni diga absolutamente nada y salga corriendo de los 2 actos que ha hecho en España, porque está todo el día fuera. Estados Unidos, por cierto,
aunque hubiera una agenda inicial prevista, se planteó como una operación de marketing, es decir, Pedro Sánchez no es un sacarlo del foco. Creo que estaba previsto, repito, el viaje, pero se planteó su prolongación, entre otras cosas, para darle un caché por una parte, por supuesto, sacarlo del foco y por otra parte, darle un caché de hombre de Estado. Salió muy mal porque, claro, lo que salía precisamente era las cosas a las que no respondía, pero esa era la idea. El problema es que la campaña de imagen de Pedro Sánchez la estamos pagando todos con dinero. Es decir, a mí me parece perfecto que Sánchez se quiera pasear, se quiera pavonear por diversos sitios del mundo, hacerse selfies con Trump o con Trudeau, aparecer en la ONU como si fuera el nuevo analista mundial. Lo de que Trump es la ultraderecha, ¿se lo dijo a Trump allí mismo o solo lo puso? Vamos al tema. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de Trump, es decir, cuando estas cosas las hace Trump, la CNN está una semana hablando del tema. Pero Sánchez estaba feliz, claro, está al lado de Trump, que era lo que le hacía ilusión. Yo quiero volver al tema de prensa porque venimos no solo con el PSOE, sino también con Podemos. Acuérdense cuando Carmena pone una web para contar las mentiras que hacen los medios, es decir, cuando los medios empiezan a dar informaciones sobre los diferentes miembros de Ahora Madrid, la señora se gasta un dineral en poner una web para desmentir a los medios. Es decir, no toleran, y esto hay que decirlo ya con todas las letras, es que no toleran la libertad de prensa, no toleran la prensa que les haga frente, no tolera la prensa que cuente la verdad, porque a ellos lo que les gusta es la mentira, y les gusta la mentira subvencionada, porque a los medios que les van a hacer la pelota, a eso nunca les va a faltar nada. Y a los otros, la guerra, a los otros, a la guerra. La mera ni agua. La mera existencia de medios privados de comunicación atenta contra la libertad de expresión. Esas son palabras de Pablo Iglesias. Esas son palabras de Pablo Iglesias. Es decir, hay que acabar con los mercenarios, las palabras literales son, hay que acabar con los mercenarios de la comunicación. ¿Y quiénes son los mercenarios? Son los empresarios de medios de comunicación privados que no trabajan para los intereses públicos, es decir, para mis intereses. Veo un poquito exagerado, Luis, esto de que no toleran la libertad de expresión y tal. En el Partido Popular y en otros partidos también hay casos en los que se actúa mal con los periodistas. Yo he estado en varias ruedas de prensa de Méndez de Vigo y el buen señor, cuando era portavoz del gobierno, ha tenido a bien darme la palabra unas poquitas y a otras personas no se las ha dado. ¿Qué esperas de un señor que ni siquiera se enteraba que había adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña? Claro, estaría en las otras cosas. Imagínate. Pero a dónde vamos es, evidentemente, Celaá tiene que dar la palabra a todos porque es que hay una cosa importante. Cuando tú estás en el Consejo de Ministros, no eres el partido, eres el gobierno y eres la portavoz del gobierno. Por lo tanto, tiene un listón de exigencia superior al que pueda tener cualquier otro. Si el escándalo te afecta a ti, todavía más. Todavía más, porque tienes que dar ejemplo. No entiendo la torpeza con este caso. O sea, si se han equivocado rellenando, cosa que evidentemente parece que no, dilo. Y si no, subsánalo porque la declaración de bienes se ha publicado Alejandro, hace una ¿sabes semana. lo que me molesta? Sería razonable que hubiera habido un fallo, pero desde el principio dilo. Perdona que ha habido un fallo. Voy a hablar de tu periódico, pero no por ti, sino por el caso. Cuando Público saca el caso de las grabaciones de Jorge Fernández Díaz, nadie dijo que eran fake news. Nadie dijo que era esto, que detrás había, no sé, un comisario espurio, una conspiración judeo-masónica. Nadie dijo que eran fake news. Tuvieron que apechugar con lo que había. Sí que hubo quien las omitió, también te lo digo. Tú puedes hacerla después, sí, mediáticamente puedes hacerla, pero nadie dijo, os vamos a demandar, os vamos a acabar con vosotros, os vamos a acabar, os vamos a cerrar. Yo no recuerdo a ninguno salir y decir, y estábamos a 4 días de unas elecciones, es decir, el momento era muy heavy. Y ninguno salió a decir, vamos a cerrar ese... Aquí sí, es que aquí sí. Salió Miguel Sebastián diciendo al director del Mundo, en directo, por Antena 3, diciéndole, vamos a ir a por vosotros. A OK Diario les acusa a Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, sale en Televisión Española diciendo OK Diario y ABC son fake news. Es decir, ¿cómo puedes menospreciar la tarea de los periodistas? Tú tienes todo el derecho a defenderte, y defiéndete en los tribunales, pero no salgas ahí a amordazar a los periodistas, a meterles el miedo en el cuerpo, que es lo que quieren estos. Solo un matiz, es verdad que el gobierno de entonces, de Rajoy, no tuvo unas declaraciones de tan alto nivel como han tenido estos señores, pero sí que nos mandaron a la policía a la redacción y hubo otro tipo de cosas, y sí que en su día, por ejemplo, a pedir las grabaciones. Bueno, mira, lo que ha hecho el PSOE con las grabaciones de Villarejo. Y sin nada. Mira, una tarde aparecen allí dos señores de Paisano con unas cajas, hola, buenas, somos la policía, venimos a por las grabaciones. Eso ha pasado. Te quiero decir, porque yo estaba en la redacción en ese momento. ¿Que fueron señores del judicial? Sí, porque yo estaba en la redacción en ese momento y lo publicamos y lo contamos, porque decía Pablo Casado esta semana justo
justo. Es que mandan a la policía a las redacciones, no hay que hacerlo. Bien, yo celebro lo que ha dicho Casado, pero es que el PP lo ha hecho. Lo ha hecho y lo ha hecho en nuestra redacción en su día. Lo acaba de hacer el PSOE también con las grabaciones de Villarejo. Ha ido a la policía a buscar las cintas a moncloa.com. Pues inevitablemente lo critico. Yo hay una cosa solo que no entiendo, que cuando la izquierda, para admitir alguna barbaridad propia, dice que el PP también lo hizo, eso es que se está admitiendo la barbaridad propia. Es que no entiendo muy bien el lenguaje. Quiero decir que esto que está haciendo Celaá está bien justificado porque, no sé, cuando se habla de Méndez de Vigo, que para mí es uno de los ministros más nefastos, no solo más nefastos de la democracia, sino que ha engañado, ha mentido a las víctimas de la purificación lingüística. Hombre, para mí no es tan malo como un ministro, como una ministra que no solo las ha engañado, sino que ha desacreditado a la Inspección del Estado para conseguir estar 3 días más en el gobierno. Pero poner de ejemplo a Méndez de Vigo o poner de ejemplo a Soraya de Santa María, es decir, que está bien, que todos son iguales. Igual no me explica yo bien, igual no me has entendido bien. Los que jamás hemos defendido la utilización de las cloacas del Estado por Soraya de Santa María, los que jamás hemos defendido la política informativa del gobierno de Rajoy, que ha regalado, y repito, regalado, los medios de comunicación más potentes a la izquierda podemita, los que hemos criticado a Rajoy, ahora criticamos al PSOE y entonces la respuesta de la izquierda es, son iguales todos. Eso es el argumento moral de la izquierda. No sé la respuesta de la izquierda porque yo no hablo en nombre de la izquierda. No, es una pregunta que seguro que entiendes tú mejor porque yo no la entiendo. Pero te digo, como yo no hablo en nombre de la izquierda, eso que tú, no sé, ese conglomerado que no entiendo muy bien por dónde se centra, si quieres lo hablamos, lo que yo digo es que en mi respuesta, evidentemente pongo contexto, porque creo que los periodistas estamos también para poner contexto, y el señor Méndez de Vigo lo hacía. Lo que ha hecho Celaá en este caso, y además lo he criticado, no me parece apropiado, pero sí digo que no es la primera vez que en un Consejo de Ministros se hace y que evidentemente los compañeros informadores tenemos que estar juntos para decir, oye, esto no se puede hacer, perdóname. Pero igual pues que no se lo decimos al PP... Pues no lo estáis. Yo sí. Ahora, no yo, lo yo estáis. como no soy presidente de ninguna asociación... Nadie protestó en ese momento. Nadie se levantó. ¿Sabes cuál es la realidad? Es mentira. La realidad es que en televisión española se visten de negro para conseguir ciertas simpatías podemitas y cuando llega una comisaria política, déjame terminar, cuando llega una comisaria política y hace la purga más rápida y profunda que se ha hecho en televisión española en toda la historia, todos están callados porque les es igual y tienen miedo de su propia... Vamos a hablar luego de televisión española, precisamente hilándolo con el tema que ya estamos poniendo, con las fotografías que ya estamos poniendo en las pantallas del programa. Porque vamos a hablar de esa entrevista de Junqueras y lo vamos a hilar precisamente porque, no sé si se fijaban, pero Maite Loureiro, una de las periodistas a las cuales abroncaba la portavoz, no sabía yo que los portavoces del gobierno estaban para dar lecciones de periodismo, debe querer volver. Yo se lo granjearía, yo le facilitaría a la señora Celaá que volviese a la universidad inmediatamente con tal de que saliese del gobierno y que saliese su gobierno en pleno. Pero le daba esa lección. ¿Y qué era lo que le preguntaba a la periodista? Le decía, oiga, ustedes tienen el diálogo, la mano muy tendida hacia los separatistas, siempre hablan de diálogo. Ahora, cuando un periodista hace una pregunta crítica, le sacuden un bofetón. Debe ser que deben ser los periodistas peor vistos o más delincuentes que los golpistas. Una forma de tratar un tanto curiosa. Bueno, vamos a escuchar cómo trataba una de las personas responsables simplemente de una comunidad autónoma. No es más, es un responsable y un representante del Estado en Cataluña. Punto final. Yo no sé qué se ha creído este señor Quintorra. Bueno, pues Quintorra, el representante del Estado en Cataluña, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, directamente amenazaba. Y cuidado, atención a la fórmula, van a escucharlo ustedes, porque nos amenazaba a todos los españoles pasando por el sillón de Pedro Sánchez. Cosa curiosa, es decir, que parece que todos nuestros derechos dependen del sillón de Pedro Sánchez. Atención. No hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. No le podrá dar estabilidad al señor Pedro Sánchez en el gobierno. No sé, señor Quintorra, haga usted lo que quiera. Ahora, la pregunta es obvia. Es decir, que todos nuestros derechos dependen de lo que está negociando el señor Pedro Sánchez para mantenerse en el sillón. O sea, lo acaba de desvelar y se lo ha dicho de una forma totalmente abierta. Para Quintorra, ¿cuál es la forma de obtener todas sus prebendas, todas sus exigencias, todas sus barbaridades, todas sus violaciones de nuestros derechos? Amenazando a Pedro Sánchez con que le quita el sillón. 47 millones de españoles tenemos que estar soportando esto, Carmen. O me apoya o no hay presupuestos, de lo cual se deduce que efectivamente
de todo lo que venimos escuchando, el discurso del apaciguamiento, del blanqueamiento, la propia ministra Celaá el viernes pasado, vamos, tenemos paciencia infinita, dijo bendita paciencia y luego dijo, bueno, bendita no, que esto no tiene que ver con cosas religiosas. Máxima paciencia, o sea, toda la paciencia del mundo para ver si conseguimos que esto se apaciguar el independentismo, cosa que, por supuesto, ya vemos. La respuesta es no, la respuesta es como usted no nos dé lo que queremos, a usted porque está ahí, usted está ahí porque nosotros le dimos nuestros votos, si usted se cree que es gratis, que es lo que nosotros le dijimos desde el primer día a Sánchez, pero usted nos quiere hacer creer a nosotros que usted está ahí gratis, no, usted no está gratis y ahora están pasándole el talón. Pero la interpretación de ahí, la interpretación tiene que ser conjunta, o sea, es evidente que el gobierno de Sánchez es un gobierno que le conviene tanto a la izquierda podemita, a la ultraizquierda podemita, como a los secesionistas, le conviene que esté en el gobierno, pero que esté débil. Por eso siempre querrán que esté en la posición más frágil posible, pero no dejarlo caer. Si Torra no tiene más remedio en un momento dado que atacar esa situación, no es por un cálculo político, él sabe que el gobierno de Sánchez le beneficia, es por sus problemas internos, es por el despedazamiento interno que el grupo de golpistas se da en este momento. Así es. Entonces, yo no coincido, bueno, perdona, no, que mi idea solo es que cuando Torra lanza estos órdagos, no está lanzándolos solo para que los oiga Pedro Sánchez, sino que los está lanzando en ese contexto. Yo tengo la impresión de que se están dando cuenta de que contra Rajoy vivían mucho mejor estos. Es decir, lo hablábamos justamente esta mañana, ¿no? Decíamos, yo creo que el problema es que el independentismo se está comiendo entre ellos, es decir, se están comiendo como caníbales y lo que hemos visto de Torra es precisamente eso. Son caníbales. Ha salido Torra a pedir oxígeno, oxígeno para él, es decir, dice, cuidado que te vamos a quitar el... ¿Por qué? Porque le acaban de abuchear, acaba de estar con los suyos y tuvo que irse por la puerta de atrás porque le acaban de abuchear. Con lo cual, entonces, ahora, con respecto a lo de Sánchez, está claro, es decir, mira, el que se acuesta con prófugos y con golpistas se despierta con chantajes de este tipo. Así que definitivamente la hipoteca en algún momento se la van a hacer pagar. Pero yo te digo una cosa, la impresión que a mí me da es que todos estos tienen un lío descomunal y no saben por dónde ir. Pero yo creo que más que todo porque el problema de Torra es el problema que tiene con los suyos. Es el problema que tiene con los suyos. Es decir, Torra está amenazado por los suyos. Y tiene, empezando por el tema de los mozos. Es decir, ahora los mozos están en contra. ¿Dónde nos íbamos a imaginar que la policía autonómica, mayoritariamente separatista, y lo vimos en el 1 de octubre del 2017, iba a estar ahora en contra de ellos? Tienen un lío descomunal. Sí, vale, tienen un lío descomunal. ¿Qué está haciendo Sánchez para afrontar ese lío descomunal? Nada, es que ese es el problema. El problema es que Torra puede decir misa cantada, puede pedir la no sé cuántas, puede hacer lo que le dé la gana, pero tiene que haber un gobierno enfrente, pero bueno, pues eso es lo que estamos diciendo. Entonces, está preso Sánchez, secuestrado por esto. Pues esto es lo que tenemos que tener claro. Ya lo sabía, y ya se lo dijimos. Ya se lo dijimos. Esto va a tener un precio que pagar y este es el precio. Y de momento vemos a Sánchez que está a ver si lo paga o no lo paga, porque no responde contundentemente. Te doy la palabra, Alejandro, pero vamos a ver qué ocurría justo después de esa amenaza. Informe semanal, Televisión Española concedía las cámaras, concedía los platos, concedía la programación de Televisión Española, la mayor televisión en presupuesto que hay en toda España, para que el señor Junqueras fuese blanqueado abiertamente delante de todos los españoles. A mí me parece de una gravedad absoluta. Vamos a ir viendo algunos de los mensajes que lanzaba. Por cierto, que me recuerda mucho a la famosa estrategia que emprendió una persona que se llamaba Soraya Sáenz de Santamaría, para la cual, qué bueno era Junqueras, qué malo eran los demás. Maravilloso, yo pensaba que estaban todos en lo mismo. Oye, debíamos estar todos equivocados. Veníamos a la Esquerra, oye, siempre acabando pactando con la gente PDeCAT, JxCat, como cada uno le quiera llamar. No, pero resultaba que nos descubrió Soraya Sáenz de Santamaría que estábamos todos equivocados. Había uno que era el delincuente bueno y luego estaba el delincuente malo. Yo pensaba que esto era al revés, era el polibueno, polimalo. Bueno, pues con Soraya aprendimos otro tipo de comportamiento, el delincuente bueno y el delincuente malo. Qué casualidad, vuelve Pedro Sánchez por los mismos derroteros. Y ahora resulta que este señor Junqueras, el que está metido en prisión por un auto de procesamiento, por un juez totalmente legal con un comportamiento excepcional, por unos tribunales que se están comportando de chapoy, de quitarse el sombrero permanentemente, que están aplicando lo que se aplica en un Estado de Derecho, resulta que el bueno es el que está en prisión. Ergo, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que el malo es el juez o qué?
porque yo pensaba que el Estado de Derecho funcionaba al revés. Bueno, pues ahí le tenemos. Mensajes que han empezado a lanzar a través de Televisión Española. Todas las cámaras a la disposición de esta persona que está en estos momentos en prisión preventiva acusada de delitos de sedición, de malversación, de rebelión, de prevaricación, etcétera, etcétera, etcétera. Mensajes que se le han dejado decir. Un gobierno, compartimos, queremos un gobierno de coalición y un objetivo político. No, ustedes tienen un objetivo delictivo, punto. Eso no es un objetivo político. Los objetivos políticos se consiguen dentro de las leyes. Lo que está fuera de las leyes se llama delincuencia. Si no la cambia. Efectivamente. Y lo queremos conseguir, dice el señor Junqueras, con nuestros socios del independentismo. Lo que ustedes tienen es golpismo, que es otra cosa. Independentismo es un sentimiento. Y si se puede desarrollar, se desarrolla dentro de la ley. Cuando sale fuera de la ley se llama golpismo. Es otro calificativo. Todo esto lo iba lanzando él a través de las pantallas de Televisión Española. Obviamente sin que nadie le cortase ni le dijera, oiga, usted está blanqueando, su marca está blanqueando sus delitos. Bueno, ¿qué más ha afirmado? Decía Junqueras, pero también tenemos la obligación de gobernar para todos. ¿Para todos? ¿Para todos? Si están expulsando a toda la gente que quiere vivir en un sentimiento no nacionalista, lo están expulsando. Para todos, para los chavales que van a la escuela y los adoctrinan a ustedes a todos, para todos los que quieren etiquetar en español, en castellano, para todos los que quieren pasearse y tener otra opinión que no sea la separatista. Sí, seguro, porque es todo lo contrario. Decía y añadía Junqueras, no me gusta el ruido ni la gesticulación, que no sirve para nada, y confío que se dediquen energías a aquello que más sirva a los ciudadanos, así como ustedes, que se están gastando el dinero directamente en arruinar a las familias catalanas por una locura suya golpista e independentista. ¿Qué más añadía? Decía, la violencia, no le gusta la violencia. Efectivamente, ahora y siempre rechazo al CDR. cualquier expresión violenta Sí, y lo claro. condeno sin matices. ¿Y qué hace su gente sistemáticamente apoyando a los CDR? ¿Qué hace su gente y qué ha hecho sistemáticamente apoyando a todas las personas de la ANC, de Òmnium Cultural, que se han dedicado literalmente a intentar fastidiar la vida de toda persona que no vivía en nacionalismo? ¿Usted de veras que rechaza la violencia? Seguro. ¿Y entonces por qué está usted dentro de una prisión? O sea, todo esto ocurría a través de las pantallas de Televisión Española. Es difícil, de verdad, encontrar un momento en el que Televisión Española haya caído más bajo. Es muy difícil encontrarlo. Y que un gobierno se haya prestado tanto a arrodillarse y a bajarse los pantalones directamente en un momento en el que le acaban de amenazar. Le amenaza Quintorra a Pedro Sánchez y pone Televisión Española al servicio de una persona acusada de golpismo. ¿Qué hubiese hecho, qué hubiese pasado en este país si se lo hubiese puesto las pantallas para que se explicase un señor llamado Tejero? ¿Qué hubiese ocurrido? Lo lógico, ¿verdad? Pues ahora ocurre con unos señores que tienen una organización criminal para dar un golpe de Estado. Es decir, en vez de uno, son 30 y pico. Pero yo no me gusta la violencia, nosotros estamos aquí para gobernar para todos, pero ¿qué nos está contando? O sea, es que encima es para absolutamente, en prime time, decirle en sábado a los españoles que yo soy buenísimo, los míos somos buenos, nosotros somos buenísimos, estamos aquí, poco me le faltó decir, estamos aquí injustamente metidos, porque yo en realidad quiero gobernar para todos y no me gusta la violencia y no sé qué cuántas historias más, o sea, pero qué vergüenza. Pero qué vergüenza. Yo solo tengo una pregunta. ¿Informe Semanal le va a conceder un programa a Llarena para que conteste? Sí. Mira, te voy a decir, Porque Informe si Semanal... no se lo concede, estamos ya todos... Bueno, Carlos, estaríamos locos incluso si se lo concede, porque poner en igualdad a un juez con un golpista ya es demencial. Mira, ya no Carlos, es informe semanal, es informe demencial. Pero si encima resulta que ni siquiera le dan la oportunidad a las personas contrarias al golpismo de explicarse, esto ya es de locura. El nuevo director de Informe Semanal es Óscar González. Óscar González era uno de los más duros de lo que era el Consejo de Informativos, también llamado por algunos trabajadores como el Soviet de Televisión Española. Óscar González fue expedientado en la anterior etapa por poner en el e-News, que es el sistema que ellos usan para comunicarse, suelen utilizarlo también para criticar las manipulaciones que hacían en la etapa del PP, y puso una sencilla regla de 3. Manipulación es corrupción, la dirección de informativos manipula, ergo, puntos suspensivos. Esto es Óscar González criticando la manipulación y la corrupción que había en la etapa del PP. Solo me dejas decir una cosa. Es que en ese mismo, solo una cosa, Luis, en ese mismo reportaje, que era más amplio sobre la situación en Cataluña, cuando estaban mostrándonos imágenes, yo es que lo vi entero, cuando en el de Junqueras, las declaraciones de Junqueras estaban incorporadas a un más amplio reportaje sobre lo que estaba pasando en Cataluña estos últimos días. Entonces, cuando salían toda la panda esta de violentos y salvajes tirando las vallas, intentando asaltar el Parlamento, la que estaba leyendo decía jóvenes, te digo lo que dijo, jóvenes, no, te digo lo que dijo. Luego en otro momento jóvenes anticapitalistas, y luego el gobierno central. O sea, estos fueron los tres mensajes: jóvenes anticapitalistas y
El gobierno central. Grupos descentralizados y sin líderes. Fue textualmente lo que También, dijo la voz en otro, off. Cuando la Guardia Civil tiene perfectamente identificados que hay 3 personas, uno que es Rubén Wassenberg, que es un diputado de Esquerra, y 2 exdiputados de la CUP, como Antonio Baños y David Fernández, que están dirigiendo la CDR. Esos diputados estén allí, y otra cosa es que participen en un altercado violento que han condenado sus organizaciones. Por otra parte, empecemos por ahí. Una cosa son los CDR y otra cosa son los grupos que el otro día, en un acto sin precedentes, porque hay que recordar que las protestas no habían llegado hasta el extremo de cercar el Parlamento y de alcanzar ese nivel de tensión. Eso no había pasado, y eso lo han condenado el señor Cleries, portavoz de Junts per Catalunya, en este caso el PDeCAT en el Senado, lo ha condenado también el señor Junqueras, etcétera. Yo sí creo que esta entrevista era, y ahí pues tenemos un criterio diferente, igual que creo como vosotros, que todas las formaciones independentistas se están comiendo entre sí, que tienen una guerra sin sentido, y que por eso el señor Torra, tan responsable como siempre, decía un ultimátum al gobierno, el gobierno respondía no aceptamos ultimátum, al día siguiente sacaba otra cosa, Esquerra se quería desmarcar porque prefiere juntarse con PSC y los comunes. Yo sí que creo que hace falta calma, que hace falta pensar, y desde luego estamos en una fase quizá algo mejor de la que estábamos hace 3, 4, 5 meses. ¿Asaltando el Parlamento? No, por supuesto que no, pero es que lo he dicho lo primero, que eso no está bien. Que eso es Torra, como he dicho también, me parece que es un irresponsable, porque el apretada, que eso per se no supone llamar a la violencia, a X personas lo pueden interpretar como un llamamiento y como una legitimización. Vamos a publicidad. No, precisamente no. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos con esto, porque por cierto ya hay manifiesto de la plataforma Radio y Televisión Libre que ha pedido la dimisión inmediata de Rosa María Mateo. No la ha pedido por la sociedad instrumental, que también la tiene. No. La ha pedido directamente por la entrevista de Junqueras. Volvemos ya. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. ¿Por qué no puedo tener pareja aunque esté en una silla de ruedas? Antes de usar internet, recuerda. Tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.